Hola a todos, en esta práctica vamos a explicar la ley de Ohm y además repasamos las tres magnitudes características que definen la corriente eléctrica, como son el voltaje, que lo vamos a definir como la energía por unidad de carga medida en voltios, la intensidad, que es la cantidad de carga eléctrica que circula por el conductor en un segundo y que medimos en amperios, y la resistencia, que es la oposición que presenta un elemento del circuito al paso de la corriente. Según la resistencia, podremos además definir los materiales en materiales conductores, como pueden ser el cobre, el aluminio, que además se utilizan en los conductores eléctricos, o materiales no conductores, como podría ser la madera, el plástico, que sabemos que son materiales aislantes y que no conducen la corriente eléctrica. Estas tres magnitudes están relacionadas mediante la ley de Ohm. Como vemos en el triángulo, nos da las relaciones entre las tres magnitudes, siendo el voltaje la resistencia por la intensidad. La resistencia es el cociente entre el voltaje y la intensidad es el cociente entre el voltaje y la resistencia. En cuanto a las unidades, el voltaje lo vamos a medir en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohmios. Siempre que trabajemos con estas unidades, el resultado es directo, pero si tenemos las unidades con sus múltiplos y submúltiplos, por ejemplo kilovoltios o en la intensidad miliamperios, tendremos que tener en cuenta estas transformaciones de unidades para obtener las unidades correctas. Por último, vamos a mencionar que para que exista corriente eléctrica en un circuito eléctrico, los circuitos deben estar cerrados. Es una condición importante porque si el circuito no está cerrado, no va a existir corriente eléctrica. A continuación, lo que vamos a hacer es introducir algunos de los componentes de los circuitos eléctricos. Vamos a ver su funcionamiento o qué generan en los circuitos eléctricos a través de unos ejemplos en el programa Crocodile Clips. El primero de los circuitos lo que nos indica es que tenemos una batería, una fuente de energía de 9 voltios. Vemos el símbolo positivo, el otro por ende será el símbolo negativo. Tenemos un interruptor y un motor. La corriente eléctrica en nuestros circuitos interpretamos que va desde el símbolo positivo al negativo. Por lo tanto, nuestra corriente eléctrica sale de nuestra batería, llega al interruptor, que en este caso está abierto, y no deja paso al motor. ¿Qué ocurre cuando cerramos el interruptor? Que la corriente eléctrica continúa hacia el motor y este da vueltas. Abrimos de nuevo nuestro interruptor, vemos que el motor se para y si le cerramos se vuelve a accionar. Por lo tanto, en este primer circuito tenemos dos componentes importantes como son un interruptor y un motor eléctrico. En el siguiente circuito es similar, sin embargo, ahora mismo lo que vamos a alimentar no es un motor, sino una bombilla. Este símbolo de una circunferencia con una X es el correspondiente a la bombilla. Y vemos lo que pasa en el caso de accionar el interruptor. Nuestra bombilla luce. Pasamos al siguiente circuito, ya sabemos cómo funciona el interruptor y en este caso, en vez de tener una fuente de alimentación de 9 voltios, tenemos 3 voltios. Alimentamos a nuestra bombilla. ¿Pero qué ocurre? Que la bombilla luce menos. ¿Esto por qué es? Bueno, podemos considerar que el voltaje es el alimento de los elementos actuadores. Y si le damos menos alimento, la bombilla luce menos. Esto es como si nosotros tenemos que adquirir energía de la comida y cuanto menos comemos, menos energía tenemos. Bien, abrimos el interruptor y vemos que ocurre lo mismo que en el motor. La bombilla deja de lucir. ¿Por qué? Y esto es algo que repito a lo largo de los ejemplos, y es que el circuito en el punto del interruptor está abierto, cuando hemos dicho que la condición fundamental para que exista corriente eléctrica en un circuito
es que esté cerrado y por tanto la corriente eléctrica pueda fluir desde el positivo al negativo del circuito. En el siguiente circuito incluimos otro tipo de elemento que va a ser el pulsador. El pulsador se parece mucho al interruptor, con la diferencia de que el pulsador le debemos mantener pulsado y al soltar ya no pasa la electricidad. Repetimos, pulsamos el pulsador, vemos que la bombilla se enciende, pero al soltar el pulsador ya no deja pasar la corriente eléctrica y la bombilla no se enciende. Por lo tanto, la diferencia fundamental entre interruptor y pulsador es que el interruptor, una vez le pulsamos, se queda enclavado y no necesitamos continuar pulsándolo, mientras que el pulsador, una vez soltamos, quitamos nuestro dedo del pulsador, deja de cerrar el circuito y por tanto ya no pasa la corriente eléctrica. ¿Es importante la posición del interruptor con respecto a la fuente de energía? Vamos a ver en este ejemplo que no nos importa tenerle en la parte superior o en la parte inferior. Vemos lo que ocurre si pulsamos el interruptor. Y lo que ocurre es que la bombilla se enciende cuando el interruptor está cerrado y no se enciende cuando está abierto. ¿Por qué es esto? Insistimos en el mismo concepto. El circuito debe estar cerrado para que nuestra corriente eléctrica fluya en este sentido. Me da igual que esté abierto en la parte superior que en la parte inferior. En cuanto se encuentra abierto, ya la corriente eléctrica no puede fluir y por lo tanto no llega a la bombilla. Bueno, hasta aquí conceptos fundamentales de interruptor, de pulsador. Vemos la simbología del motor, vemos la simbología de la bombilla y ahora vamos a ver qué ocurre en algunos otros ejemplos. En este circuito que vemos con una bombilla y una fuente de alimentación, lo que va a ocurrir es que no luce la bombilla. Y en definitiva, ¿por qué no luce? Porque el circuito no está cerrado. En este siguiente circuito, la bombilla tampoco luce. ¿Por qué? Porque no tenemos fuente de alimentación. Y si no tenemos alimentación, si no tenemos voltios, los elementos actuadores, los receptores de energía, no van a actuar según su función. En este otro circuito tenemos una fuente de energía, tenemos la bombilla, por lo tanto la bombilla luce, el circuito está cerrado, hay corriente eléctrica. Lo único es que no podemos abrir y cerrar el circuito ni con un pulsador ni con un interruptor y por lo tanto la bombilla estaría siempre encendida. En el siguiente circuito tenemos un circuito abierto, por lo tanto, abramos o cerramos el interruptor, la bombilla no va a lucir porque la corriente eléctrica no cierra el circuito. En el siguiente circuito tenemos un interruptor, tenemos una bombilla, pero al no existir fuente de alimentación, pues la bombilla no va a lucir en ninguno de los casos. Y por último, en este circuito, que es igual que el segundo, pues la bombilla va a lucir porque tenemos los tres componentes fundamentales de un circuito, podríamos decir, una fuente de alimentación, un interruptor que abre y cierra y la bombilla como elemento receptor de esa energía. Por lo tanto, la bombilla no luciría siempre. Hasta aquí esta primera parte de circuitos eléctricos y sus componentes.